Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y a ver, hagamos un resumen, ¿sí? De lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada yo empecé una de nuestras leyes más importantes, ¿no? Que debemos conocer, que nos explica en realidad nuestro actuar general, ¿sí? Y a la vez explica todo el proceso que vamos a ver durante estos 6 meses, que ya vamos a algunos, ¿sí? Que es la ley 19.587. Ella, yo les conté que tenía su complemento, que era el decreto 351, ¿no? Barra 79. Ese decreto lo conté la semana pasada, que tiene 22 capítulos, ¿sí? Y tiene una modificación, que es la resolución 295 barra 2003 o 03. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay una serie de modificaciones porque ya era muy, muy antiguo, ¿no? Entonces se, se vio que era necesario actualizar. ¿Qué sucede? Normalmente van a ir viendo que yo les voy a ir contando cuándo surgen modificaciones y que nosotros debemos estar totalmente actualizados, ¿no? Para cuando tengamos que ejercer, ¿sí? Y manejar de manera correcta los números, ¿sí? Que eso es lo más difícil de memorizar algunas veces, ¿sí? Y yo no pude terminar porque es muy extenso, ¿no? Son muchísimos power, muchas imágenes en realidad. Entonces, ahora a mí me quedaría contarles el decreto 911/96, que nos explica, ¿no? Todas las medidas relacionadas al área de industria y de construcción, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, debería ser todas las medidas, ¿no? Que deberían tomarse en nuestra área, ¿sí? Bueno, ahí pueden ver, memoricen los números, ¿sí? Que en los cuestionarios o en los finales se pueden tomar, ¿sí? Bueno, ahí lo tienen, decreto 911/96, que es un reglamento, ¿sí? Relacionada, como dije, a la higiene y a la seguridad en estos ámbitos, ¿no? En la industria y en la construcción. A partir de aquí, nosotros vamos a ir estudiando a medida que vamos cursando, ¿no? Y vamos viendo clase por clase, todo lo relacionado. Es como que lo vamos distribuyendo los temas, ¿sí? Y vamos a ir estudiando hasta que llegue el momento del módulo, tal vez 4, donde ustedes van a hacer un pequeño trabajito de aplicación, ¿sí? Donde pueden buscar una industria, como les dije, que a ustedes les guste, eh, o que sea de su zona, o tal vez googlear, ¿no? Me gustaría trabajar con esta empresa. Y ustedes harían una pequeña aplicación de todo lo que venimos viendo, ¿sí? Siempre tomando como referente nuestro actuar, ¿sí? Cómo yo actuaría trabajando, no sé, en área de industria, en área de construcción, ¿sí? O tal vez en una clínica, donde yo pueda ejercer, ¿sí? En un laboratorio más que todo. Fíjense aquí, vamos a ir desarrollando, que lo están viendo esta imagen, ¿no? Este decreto, que lo deben reconocer, 911/96, tiene su complemento, ayuda a la ley que estamos estudiando, ¿no? 19.587. ¿Qué especifica en este caso? Todas las actividades, como dije recién, relacionadas a la industria. Pero fíjense que hay resoluciones que siempre van a acompañar, porque en nuestro ámbito siempre es así, ¿no? Pasan los años y se va modificando porque se considera que es necesario aclarar o ir incorporando información. Van a ver después, más adelante, cuando estudiemos las enfermedades profesionales,
que hasta cierto tiempo no se tomaba en cuenta las enfermedades relacionadas a las hernias, también a las luxaciones, ¿no? No, no se consideraban, estaban a un lado. Actualmente sí, se las incorpora, ¿sí? Por eso digo que siempre vamos a estar en este ámbito, contando lo que era anteriormente y contando lo actualizado, ¿sí? Aquí en este decreto vamos a poder ver todos los aspectos que están relacionados, por supuesto, a la industria y a la construcción, ¿sí? Que, como dije, son ámbitos que podemos trabajar. En este decreto nos van a especificar ¿qué tendría que hacer el empleador, que vendría a ser el dueño de la industria, ¿sí? O del área de construcción, y cómo debería actuar el trabajador? El recurso humano sería, ¿sí? Fíjense aquí, yo les cuento cómo hace la aplicación o las disposiciones generales, decimos, cómo es el ámbito de estudio, ¿sí? Fíjense, tenemos primero el ámbito de aplicación que ya lo saben, ¿cuál es? El alcance lo vamos a conocer que siempre es a nivel nacional, ¿sí? Todo el país se maneja con estas leyes y con estos decretos. ¿Quiénes son los sujetos que están obligados? Bueno, acá los tenemos, ¿no? El empleador, que puede tener estas dos figuras, decimos nosotros, que puede ser contratista o que puede ser subcontratista, ¿no? Que sería como una terciarización, algo así sería. Y luego tenemos en este caso al empleado, ¿sí? Que, o trabajador, como quieran mencionarle, donde allí analizamos todas las actividades que están obligados a realizar, ¿sí? Aquí sí se cuida muchísimo, fíjense, en cuanto a las obligaciones que tiene el empleador. En este decreto se va a profundizar muchos aspectos relacionados a la protección física, ¿sí? Por supuesto que así debe ser a través del uso, ¿no? De sus equipamientos, como decimos los famosos EPP, donde los vamos a estudiar, ¿no? En un tiempo específicamente cuáles son, con sus respectivas características, ¿no? Permitiendo en este caso el cuidado, ¿no? Ante algún accidente, ¿no? Que puedan tener los trabajadores, ¿sí? Ahí hablamos de cascos, ¿no? Que hay de diferentes colores, dependiendo, decimos nosotros, el nivel de jerarquía, ¿sí? Porque cada uno tiene una distinción de color, ¿no? Que pueden ser blancos, pueden ser amarillos, pueden ser rojos, pueden ser marrones, ¿sí? Azules también, dependiendo del cargo, ¿no? Que tengan. Después tenemos las gafas, que hay muchísimas, ¿no? Donde analizábamos la semana pasada en cuanto a las radiaciones, ¿no? Al uso, ¿no? De luces tal vez que puedan encandilar, ¿no? Y que pueden producir enfermedades, en este caso para la vista de los trabajadores. Hay una gran variedad, las vamos a conocer a todos. Luego tenemos todos los equipos, ¿no? La ropa de trabajo, que ahí podemos mencionar a trajes que son impermeables, ¿sí? Después hablamos de los guantes, ¿no? Dependiendo del área a donde se vaya a ejercer, va a ser el uso de guantes de látex, tal vez, ¿no? Y otros que son todavía mucho más duros, ¿sí? Para evitar que los trabajadores tengan algún problema en sus manos o cortes normalmente, ¿sí? Y bueno, después ya hablamos de su calzado, como yo decía recién, los zapatos que tienen punta de acero, las botas, los zapatos que tienen una suela que es antideslizante. No tenemos mucho para conocer, ¿no? En cuanto a la protección física. Pero aquí fíjense que hablamos en cuanto a la salud mental, ¿sí? Que en este caso es preservar al trabajador ante un ambiente que no sea el propicio, ¿no? Para trabajar. Que allí hablamos de
un clima que es muchas veces insostenible, ¿sí? Que acá el trabajador debe informarlo al área, en este caso de recursos humanos, y trabajamos de manera conjunta, ¿sí? Y fíjense que hacemos hincapié en que el trabajador tenga un bienestar cuando está trabajando, ¿sí? Siempre decimos, está cumpliendo una función, está produciendo, está realizando una actividad física que puede poner en riesgo muchas veces su salud, ¿sí? Debe estar protegido y también debe tener un ambiente que sea el propicio. Este decreto fundamentalmente habla sobre la reducción de los siniestros, ¿sí? Que nosotros vamos a ir viendo después cuando el trabajador está expuesto a diferentes riesgos, ¿sí? Que tenemos muchos para estudiar, ¿sí? Pueden ser físicos, pueden ser químicos, ¿no? Pueden ser mecánicos, pueden ser ambientales. Bueno, son muchos para estudiarlos, ya los vamos a ir conociendo. En este decreto también habla sobre la prevención, ¿sí? Y habla específicamente de cómo nosotros deberíamos impulsar y trabajar en capacitar al personal, ¿sí? O sea que nosotros podemos capacitar al trabajador, que aquí no lo hacemos cuando nosotros lo deseamos, sino cuando el área de recursos humanos organiza esas capacitaciones en grupos reducidos, ¿sí? Y dependiendo horarios, ¿no? Que eso lo manejan ellos, ¿sí? Pero hacemos un trabajo conjunto. Después, fíjense acá, también menciona sobre cómo deberían ser las instalaciones, que yo les conté. Si ustedes ven la clase grabada, les contaba cómo debían ser cada uno de los ámbitos de trabajo, ¿no? Que debían cumplir en cuanto a las medidas, ¿sí? En cuanto a la luz, en cuanto al piso, ¿no? En cuanto a la distribución, cómo debía ser, ¿sí? Hay respectivos materiales, ¿no? Después les contaba cuando se trabaja con sustancias que son tóxicas, ¿no? Sustancias ionizantes, no ionizantes. Bueno, en ese caso, véanlo nuevamente, así no nos atrasamos, ¿sí? Que habla sobre cómo deberían ser las instalaciones, ¿sí? El agua potable, los controles que se deben realizar también, ¿sí? Que son periódicos, ¿sí? Yo les conté todo esto, ¿sí? Después también les contaba sobre las capacitaciones, que deben ser, por supuesto, obligatorias. Decimos en horario de trabajo, ¿sí? Esto es un poco, tal vez podemos modificarlo, porque si el trabajador está cumpliendo su función, no podemos hacer una capacitación. Tal vez no sería lo permitido. Sí, en horarios contraturnos, ¿no? Distribuidos, o hacer en ese caso una demostración, ¿sí? A grupos reducidos, ¿sí? Allí sí podemos hacer en horarios de trabajo. Es la única medida que podríamos llevar adelante, bueno, un trabajo de capacitación con un grupo muy, muy pequeñito, más de 15 personas no podríamos hacerlo porque si no, ¿cómo van a seguir trabajando? No, normalmente no se hace, ¿sí? Siempre en horarios de contraturno. Después tenemos acá para conocer, ¿sí? Las obligaciones que tiene el trabajador, que también nosotros deberíamos capacitar y hacer que ellos tomen conciencia, decimos, ¿no? Principalmente en estos aspectos, fíjense, en cumplir las normas de prevención, principalmente, ¿no? El uso de los EPP. Eso es básico, ¿sí? Y que les permite a ellos evitar, bueno, riesgos, evitar enfermedades profesionales, más allá de las que ellos
podrían llegar a tener, pero que no son invalidantes, ¿sí? Por eso fueron contratadas. Entonces, esto es básico, decimos, no puede ser que no lo cumpla. Asistir a los cursos de capacitación, claro, esto es obligatorio, sí o sí, ellos deben hacer, ¿no? ¿Quién los rige y quién los maneja los horarios y el cumplimiento? El área de recursos humanos hace este seguimiento. Bueno, fíjense, el uso de los elementos de protección, ¿sí? O los equipos, que es lo mismo, y de manera personal y colectiva. Y en caso que ellos vean a algún compañero que no están haciendo uso de su equipo de protección, hay que hacérselo saber, ¿sí? Porque así estamos cuidando, bueno, su salud y su integridad física también. Fíjense en este caso, utilizar en forma correcta los equipos, ¿sí? Bueno, a ver, que ellos los utilicen de manera correcta, pero que también estén en óptimas condiciones, ¿sí? Que eso es otra. Allí ya tendríamos nosotros que verificar con el área de mantenimiento que esos equipos, los materiales, las herramientas, ¿no? Estén en condiciones de uso. Y en el caso que no lo estén, nos hacemos un lado, colocamos sus respectivas señalizaciones o rotulaciones, ¿sí? De que no se pueden utilizar en ese momento. Informar al empleador sobre todo hecho riesgoso, ¿no? Lo dije recién, todo, ¿no? Porque acá sabemos lo que implica después que, bueno, un trabajador sufra un accidente, ¿no? Y tanto para la empresa como para el trabajador y especialmente su familia, ¿sí? También lo marcamos aquí, ¿sí? Porque el trabajador tiene su protección a través de, bueno, cuando llega el momento, ¿no? Que sufren algún accidente, no quedan amparados, ¿no? Siempre surgen las ART, ¿no? Que van a ayudar a protegerlos, ¿sí? Eso siempre lo vamos a mencionar cuando llegue su momento. Vamos a ver cómo es el actuar que tienen las ART, las aseguradoras, ¿no? De riesgos de trabajo. Fíjense acá, nos habla sobre, decimos nosotros, un legado técnico. Serían todos los aspectos que están relacionados, ¿sí? Al manejo y al manejo de todas las herramientas, por supuesto, ¿no? Y decimos también a los controles que se van a realizar por parte nuestra, ¿sí? Decimos, ¿no? Que sean controles efectivos, o sea, que se haga un control exhaustivo, no muy, muy detallado, no así superficial, ¿no? Porque no estaríamos realizando de manera correcta nuestro trabajo. Y también debemos destacar aspectos que tienen que ver con la apertura, ¿no? de la obra, ¿no? Que nosotros somos los que vamos a analizar y vamos a confeccionar un mapa de riesgos, que ya lo vamos a ver en su momento cuál es, cómo deberíamos manejar, ¿sí? Y fíjense acá, ¿no? Debe estar totalmente actualizado de acuerdo a las modificaciones que surjan. Por eso yo dije recién, nosotros debemos conocer cómo se manejaba anteriormente y con sus respectivas actualizaciones o modificaciones, ¿sí? A través de resoluciones. Normalmente se hace o decretos. Aquí fíjense que tiene cómo serían la infraestructura que debería tener una obra, ¿sí? Bueno, fíjense que esto es como nuestro trabajo, digamos, rutinario, ¿sí? Fíjense. El transporte del personal, ¿cómo se realiza? ¿No? ¿Qué medio utilizan? ¿Sí? Después acá puede haber en el sector viviendas que sean para el personal, tal vez sea un sereno en ese caso, ¿sí? Que normalmente eh, cumple, ¿no? Ciertas condiciones para cuidar ese ámbito donde se está construyendo. Después tenemos las instalaciones sanitarias, que serían, bueno, todos los
baños, ¿no? Que lo hemos mencionado, con todos los requerimientos, ¿no? Que deben tener. Decíamos que estaban señalizados, distribuidos tanto para varones como para mujeres, ¿sí? Con todos los sanitarios en uso, deberían tener duchas, ¿sí? En el caso que sea necesario, con un piso, ¿no? Ya fijado, ¿no? Para evitar, bueno, deslizamientos, ¿no? Mencionamos hasta medidas, nosotros las deberíamos conocer. Están los vestuarios, ¿no? Mencionábamos cómo debía ser una especie de blocker, decimos, ¿no? Como una especie de armarios donde ellos puedan colocar sus ropas, ¿no? Antes de ingresar a su trabajo, o tal vez pueden ya ingresar si es una ropa de trabajo, venir desde su domicilio con su ropa respectiva, dependiendo si trabajan en un área donde se necesite una especie de mamelucos, ¿sí? Para una mayor protección, en este caso ante virus o ante bacterias, ¿no? Se complementa tal vez la ropa que ellos usan. También mencionábamos cómo debía ser el área de los comedores, donde ellos normalmente realizan un pequeño break, ¿no? Un descanso, ¿no? Y las cocinas, cómo debían ser, con sus instalaciones con agua potable, ¿no? Que debían tener todos los artefactos con sus respectivos mantenimientos. Lo hemos mencionado también cuando hice la descripción del decreto, ¿sí? Los desechos cloacales, cómo se debe realizar el desvío, ¿no? Debe estar totalmente desinfectado, también lo he mencionado. El uso del agua, ¿sí? Acá estaba el uso de agua para consumo y el otro que podría ser utilizado para el riego, si así fuese, ¿sí? También se hace con unos respectivos controles, ¿sí? Acá tienes, ¿no? Para el uso normal y el consumo humano, ¿no? Para querer tener que ser agua súper, súper limpia, o sea, potable. Después tenemos aquí las normas generales que menciona este decreto y que nosotros lo debemos estudiar, ¿sí? Ahí se los voy a contar. Es muy textual. Toda esta parte tal vez sería bueno que lo estudien separando, ¿no? Que menciona acá la ley con sus respectivos decretos, haciendo una pequeña como síntesis, ¿sí? Creo que es la mejor manera de estudiarlo, ¿no? Que muchos lo hemos hecho. Acá fíjense que nos menciona cómo se debe realizar la manipulación, cómo debemos nosotros manejar, ¿no? Los materiales, las capacitaciones, cómo se deben realizar, el almacenamiento, en qué zonas, cómo, si se utilizan tal vez estantes o tal vez no, dependiendo cuál sea el material. ¿Cuál se debe respetar? Por supuesto, el orden, la limpieza, con respectivos tal vez líquidos para aquellas zonas, donde se debe dejar, por supuesto, espacios, ¿no? Para que los trabajadores puedan circular libremente, sin tener obstáculos, ¿sí? Y puedan realizar su trabajo de manera normal. Después acá fíjense que mencionamos que esas zonas no deben estar desorganizadas para evitar que todas esas materias primas o esos productos, si así fuesen, puedan, ¿no? Caerse. Acá hablamos siempre de la limpieza, ¿sí? La circulación, la calefacción o la ventilación, que también se los he mencionado en el decreto anterior cómo debería ser, ¿sí? Se debe respetar, por supuesto, cada zona, pueden ser ventilaciones como una especie de chimeneas, u otras pueden ser a través de ventanales o a través de una especie de ventiladores, ¿no?
ventiladores de circulación, son muy, muy conocidos, ¿sí? En todas las industrias. Después está la iluminación, ¿sí? Que es correcta para cada zona, ¿sí? Tanto para el área administrativa como para el área de producción. Bueno, ventilación que ya les conté. Y bueno, acá tenemos la protección contra caídas de objetos que también deben estar colocados en su sector y que se debe entregar en el caso de que los trabajadores deban deslizarse, ¿no? Y hacer la subida, ¿no? De materiales o tal vez herramientas, está especificada. Después lo vamos a estudiar, ¿no? Bueno, de manera detallada, ¿sí? Pero es como para contarle de qué nos habla cada uno de los decretos. Después tenemos otro, ¿sí? Que en este caso tiene que ver con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí? Donde ella también hace un trabajo, yo digo que es espectacular, ¿no? Porque tiene cada profesional que acompaña en este ámbito y lo hace a través de esta numeración. Fíjense, para que la recuerden, porque podemos en algún momento preguntarlo, que tiene esta numeración. Fíjense, ¿no? 231/96. Es un poquito antigua, dirían ustedes, ¿no? Bastante, 96. Pero, como les digo, van surgiendo a medida que va pasando el tiempo y se va observando que es necesario modificar porque todo cambia, bueno, nuestro ámbito también hace bueno, sus actualizaciones, como todo, ¿no? Así debe ser. En este caso, fíjense de qué nos habla, ¿no? Este decreto, ¿sí? El 231/96. Hace una aclaración y una especificación, ¿no? Sobre los trabajos que se realizan en los ascensores, ¿sí? Que en este caso tiene que ver con cómo hace el personal, ¿no? Para subir o bajar dependiendo su trabajo, ¿sí? Habla también sobre las cajas de las escaleras, ¿sí? Cómo debe colocarse y todos los riesgos que pueden acarrear. Las señalizaciones en la construcción, nosotros después las vamos a estudiar, ¿sí? Tienen sus colores específicos, son muy fáciles de memorizarlos, que son como, ¿vieron las señalizaciones de tránsito? Bueno, algo así, pero que están relacionadas a nuestro ámbito, ¿sí? Están las de color rojo, las de prohibición, luego están las otras de información, que son verdes, después están las otras que son azules, que en este caso es ya te ayuda, ¿sí? Y después tenemos las otras que están relacionadas con los incendios, ¿no? Con la prevención de los incendios, cómo debería colocarse en cada zona, ¿sí? Y con sus respectivas aclaraciones, si así fuese, ¿no? O imagen y letra, ¿no? Eso después lo vamos a estudiar en unos días más, ¿sí? Después habla sobre las instalaciones eléctricas que yo les conté la semana pasada, eh, que en este ámbito tal vez no es nuestro, ¿no? Es más del área bueno, de los electricistas, pero que nosotros hacemos nuestro aporte, siempre cuidando y preservando al trabajador. Acá fíjense, también nos va a mencionar sobre la prevención y la protección que dije recién contra los incendios, ¿sí? Tenemos muchísimos aspectos, ¿no? Cómo es el actuar que debe tener el trabajador, las señalizaciones, los extintores, ¿no? Que deben estar en óptimas condiciones, cargados con su respectivo mantenimiento,
¿sí? Que eso es fundamental. Y también hablando, en este caso, de señalizaciones, están las convencionales y luego están las optativas, que también las vamos a conocer. Y luego, ¿no? Los equipos de protección que recién les comenté, ¿no? Todos aquellos que los trabajadores deben usar de manera correcta, ¿no? Para evitar, bueno, todo riesgo o accidente, que después vamos a estudiar también. Después aquí, fíjense que hablan sobre las normas que se debe cumplir, pero en este caso, en el ámbito ya sería tanto interno como externo, ¿sí? Que lo vamos a conocer, que sería normas higiénicas ambientales, ¿sí? Nosotros sabemos que debemos cuidar, por supuesto, nuestro hogar, siempre decimos, ¿no? Y que muchas veces no se lo realiza, pero hay una serie de resoluciones, ¿no? Que especifican el buen manejo. Bueno, buen manejo, ¿no? Entonces yo cuando hablo de este tema dice, buen manejo. ¿Es verdad que las empresas cuidan el medio ambiente? Hay muchas resoluciones, ¿sí? Muchas. Y así como están, hay que hacerlas cumplir. Y si no, hay una serie de medidas que se toman, ¿sí? Cuando no se las cumplen. Acá tienen todos los aspectos que están relacionados a estas normas higiénicas, decimos, ¿no? En cuanto a la contaminación ambiental, a la ventilación que yo les dije recién, ¿no? Que todo ámbito debe tener sus propias ventilaciones, dependiendo las dimensiones también, ¿sí? La cantidad que se van a colocar. También sobre los trabajos que se realizan o se usan, ¿no? Elementos que necesiten radiaciones, que lo vamos a conocer más adelante cómo se realiza, aquellos ruidos constantes de máquinas, ¿sí? Que pueden ocasionar, bueno, problemas, primero de audición, ¿sí? Y que pueden traer hasta también trastornos, en este caso, de la nerviosidad, ¿sí? Que, bueno, hay personal que es muy sensible y que en estos casos pueden ocasionar problemas, ¿no? En tanto a los ruidos, como así también, bueno, las vibraciones de las máquinas, que no pueden estar, hay una serie de dimensiones tienen que estar muy alejadas del área administrativa, ¿sí? Y aquí las personas que estén en esa área, hacer el uso correcto, ¿no? De los equipos de protección, en este caso auditiva, ¿sí? Con son como una especie de auriculares muy grandes, otros más pequeñitos, dependiendo el trabajo. Después tenemos la iluminación, ¿sí? Hay para cada zona determinadas voltios, digamos, ¿no? Que debe tener la iluminación. Y después está la carga térmica, ¿sí? Que también nosotros lo hemos mencionado y que es fundamental que se respete. Después acá, fíjense que nos habla sobre las etapas que debe realizarse y que debe cumplirse cuando se está en obra, ¿sí? Bueno, ahí tienen todos los aspectos, ¿no? Sobre demolición, sobre explosivos, si es necesario, las excavaciones que se realizan, ¿sí? Para iniciar los trabajos, en este caso, si es necesario, que normalmente se hace para que las construcciones sean antisísmicas, por eso decimos trabajos subterráneos, o en el caso que esos edificios tengan cocheras normalmente, ¿no? Y se debe respetar, bueno, todas estas medidas.
Después están acá, bueno, los trabajos, ¿no? que se van a realizar en cuanto a los materiales. En este caso es sobre el hormigón y las pinturas específicas, ¿no? que se van a utilizar para, bueno, para realizar este trabajo, ¿sí? La ley lo menciona muy, muy claro. Por eso nosotros hacemos un estudio ahora generalizado. Después, yo les voy a contar específicamente. Después acá tienen cuáles serían los equipos de obra, ¿sí? Bueno, son muchos, pero los vamos a conocer, ¿sí? Después les voy a mostrar imágenes y todo. Aunque tienen acá, hay unas imágenes que les he colocado, ¿sí? Fíjense, establecimos normas, cómo deberían utilizarse y cuáles serían. Bueno, fíjense, tenemos los hilos, ¿sí? Las polvas y las tolvas, que los hilos son tremendos recipientes, digamos, que se colocan alimentos allí, si fuese en ese caso, o puede ser para colocar materias primas, ¿sí? Máquinas para trabajar la madera, ¿sí? Será distribuidas, ¿no? Por sectores, cuál es el ámbito que le corresponde en este caso para trabajar con este material. Las herramientas manuales están todas organizadas, ¿sí? Después están las portátiles también, con sus respectivos mantenimientos, ¿sí? Que esto es fundamental. Herramientas automáticas también, deben tener, por supuesto, como dije, el mantenimiento. Y nosotros acompañar en ese seguimiento con el área de mantenimiento. Escaleras y protecciones, ¿sí? En este caso hablamos de los andamios que muchas veces se hace un mal uso, ¿sí? Y muchas veces hemos tenido diferentes accidentes porque no se hace el uso correcto y también no se usa los equipamientos, ¿no? Acondicionados para hacer este trabajo. Después tenemos las silletas que se utilizan en este caso para que el personal bueno, realice su trabajo. Los caballetes, que son una especie de, acá tienen, ahí hay una imagen, ¿no? Que se utilizan, bueno, para identificar zonas, ¿sí? De trabajo, serían los vehículos de transporte, las hormigoneras, ¿sí? Los aparatos elevadores, que en muchas obras se utilizan para que el trabajador no lo tenga un mejor deslizamiento, ¿no? Y vamos eh, modernizando. Grúas, están las montacargas, ¿no? Dependiendo el material que se usa. Por acá hablamos de los cables, cadenas, ganchos, el área de soldadura, ¿no? Y de corte con sus respectivas maquinarias, ¿sí? Bueno, acá tenemos diferentes generadores, ya hablamos de sustancias y de elementos que se utilizan, que pueden ser, aquí tienen algunos, ¿no? Los carburos, ¿sí? Que son los gases o bases de presión, tenemos los compresores, los depósitos de aire comprimido, dependiendo del área, ¿sí? Acá nosotros decimos cuáles son, como para que ustedes los conozcan y que desde nuestro ámbito deberíamos identificarlos, ¿sí? Específicamente en el área de construcción, ¿sí? Hay otros, por supuesto, cada ámbito tiene sus respectivas máquinas, pero en construcción normalmente son las que les acabo de mencionar. Después hay otra. Oh, yo voy a decir, otra vez nos va a mencionar otra resolución, otro decreto. Sí, la verdad que esta primera etapa tal vez sea bastante tediosa. Después se pone más dinámica, ¿sí? Se los prometo que así va a ser.
Está, porque nosotros debemos regirnos en base a leyes, ¿sí? Y decretos y acompañar, ¿sí? Imagínense, estamos cuidando, preservando la salud, la integridad de los trabajadores. Miren acá, tenemos esta resolución 51/97, es un poquito antigua, pero fíjense la fecha exacta, ella especifica los días, ¿sí?, en que se deben mencionar para iniciar una obra. No es que lo hacemos automáticamente ya, no. Fíjense, al menos 5 días hábiles de la anticipación ya se debe conocer cuándo se presenta todos los papeles, ¿no? Todo que está en óptimas condiciones y se sigue este programa, que en este caso inicia nuestro actuar, ¿sí? Decimos que es un programa de seguridad, ¿sí? Si se dan estas situaciones, fíjense, de excavaciones y de demoliciones, hablamos de construcciones que tienen una serie de medidas. Acaba de decir, uy, empezar a estudiar entre metros cuadrados, sí, nosotros lo debemos conocer. Fíjense, construcciones que superen los 1000 metros cuadrados de superficie cubierta o los 4 metros de altura, ¿sí? Allí se podría dar en estos casos. Las tareas de proximidad de líneas o equipos que manejan, en este caso, energía, o sería aquellos que generan electricidad, ¿sí?, deben cumplir una serie de aspectos y forman parte de este programa de seguridad, donde nosotros vamos a hacer este seguimiento, ¿no?, que se cumplan todas estas medidas, ¿sí? Esa resolución, ¿sí?, tiene ya unos años, pero acá nosotros no es que dejamos de utilizarlo o que eh, surgen modificaciones, pero lo anterior se sigue implementando, ¿sí? Entonces, debemos conocerlo. Fíjense, ¿de qué nos habla? ¿Sí? Del programa de seguridad, decía yo recién, sí, ¿no? Acá eh, hay una serie de requisitos que los empleadores deben cumplir, ¿sí? Y que en este decreto, ¿no?, que yo les conté recién, hay un anexo. Tal vez es muy importante estudiarlo y hacer hincapié en este anexo 1, que es muy importante conocerlo. Fíjense, vamos a leer casi textual, porque en este caso no nos podemos dejar de ceñir en base a este texto. Fíjense, un programa de obra, ¿quién lo maneja? En este caso va a ser aquella persona que va a iniciar esta actividad, o sea, un contratista o un subcontratista. Debe tener la nómina de todo el personal, ¿sí? Tal vez no estaba completa esa nómina, donde debe especificarse apellido, nombre y cuál es la función específica, ¿no?, que va a realizar, ¿sí? Por eso aquí decimos con altas y bajas, ¿sí? Tal vez en ese momento se inició con un personal, pero luego se surgieron diferentes situaciones, ¿no?, de cambio, se las menciona también. Identificación de la empresa, el nombre en este caso de quién es la empresa que va a realizarla, el establecimiento y las ART, quién es en este caso la que va a acompañar, la que va a cubrir. Fecha de confección del programa de seguridad, o sea, nosotros vamos a iniciar este trabajo. Se hace una pequeña descripción de la obra que se va a realizar, por eso es necesario
que nosotros estemos presentes, ¿no? Y hagamos un recorrido y estemos, ¿no? Acompañando a los trabajadores. Acá tenemos las etapas de construcción, ¿sí? Donde se marca específicamente las fechas, porque ya se ha fijado, ¿no? Con el personal el inicio, como así también la finalización. Acá tienen probabilidades de ejecución, ¿sí? Que en este caso sería cambios, ¿por qué pasaría? Después tienen la numeración de riesgos generales. Bueno, acá nosotros mencionamos cuáles son los tipos de riesgos que podrían suceder, ¿sí? Que los vamos a estudiar, que yo se los mencioné, son físicos, químicos, ergonómicos, ¿sí? Que tienen que ver con las posturas. Después tenemos los mecánicos, los biológicos y hablamos también de los ambientales, ¿sí? Que eso nosotros tenemos que hacer como una especie de especificación, ¿sí? De cuáles podrían ser los posibles riesgos que podrían darse en esa construcción. Luego están, ¿no? Bueno, los riesgos generales, los específicos previstos en cada una de las etapas. Medidas de seguridad que se van a adoptar, nosotros somos los que vamos a mencionar cuál sería, especialmente, como les dije, preservando la integridad y la salud del trabajador, con las señalizaciones específicas, las capacitaciones previas. Después tienen acá, bueno, que está firmado, ¿no? Se firma por la persona que se hace cargo, el empleador, director y responsable de seguridad y higiene. Ahí están ustedes, ¿sí? Ustedes son los que van a poner la firma luego de haber analizado y haber dado, ¿no? Digamos, el ok, está en óptimas condiciones, se inicia la obra, ¿sí? Eso es fundamental que lo realicemos. Después tienen acá, hay una serie de mecanismos, decimos nosotros, de verificación. ¿Quiénes son los que nos acompañan? ¿Sí? Acá vamos a mencionar a una serie de organismos, ¿sí? U organizaciones o instituciones muy, muy importantes, ¿no? Que están las RT, ¿sí? Ellas, esta es la sigla, ¿sí? Por si no la conocían, están las aseguradoras de riesgos de trabajo, ¿sí? Donde nosotros acá, ¿cuál sería el fin que tienen ellas? Bueno, ellas tienen la obligación de establecer un plan de visitas que ya están fijadas y que llegan, ¿no? Hacia las empresas a verificar, ¿sí? El cumplimiento del personal, ¿sí? Y que nosotros somos los encargados de hacer ese seguimiento y que se cumpla lo establecido. Fíjense, acá ellas en esas visitas que realizan van a dejar constancia de cuál es la actividad que han observado y hacen una especie de aclaraciones, tanto lo positivo como aquello que es negativo. Y hacen una serie de sugerencias o mejoras, ¿no? Que es necesario que se cumplan, ¿sí? Acá fíjense, cuando las ART pueden ellas detectar incumplimientos, ¿no? Especialmente del mal uso o el no uso, ¿sí? De los equipamientos, ¿no? Hay una serie de fechas establecidas que se marcan, fíjense, se va a solicitar correcciones, ¿sí? O sea, que se da un plazo para que la obra cumpla con todos estos requerimientos. El máximo que tienen, fíjense, son 15 días y las ART vuelven nuevamente. Hacen otra visita para verificar si se hizo caso, si se está cumpliendo con lo establecido. Y miren acá, en caso de que el empleador no cumpla
o no haga un buen uso, ¿no?, de todas las medidas, fíjense, acá, ¿qué se hace? Se lo comunica, ¿sí?, en un primer momento. ¿Quién es el que nos ayuda? Es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí?, donde aquí ellas son las encargadas de, bueno, de realizar, nos decimos labrar, de anunciar, ¿no?, un sumario, porque, bueno, no está cumpliendo lo establecido, se fijó un tiempo, no hubo mejoras, no hubo cambios, entonces acá se debe accionar. En este caso, nosotros tenemos un papel fundamental, ¿no? Porque acá verificar el cumplimiento del personal. ¿Quién es el que cumple? ¿Quién es el que va a verificar que todas las condiciones, las instalaciones, ¿no?, y los trabajadores hagan su trabajo de manera correcta? Somos nosotros, ¿sí? Entonces, acá puede ser que nosotros hayamos mencionado al empleador, mire, hemos observado en nuestras actas, ¿sí?, hay aquellas máquinas que no están en mantenimiento, aquellas zonas que no se están cumpliendo. Y tenemos varios reclamos. Bueno, eso sirve, ¿no?, como prueba de que nosotros hemos realizado nuestro trabajo, ¿sí? Y que se ha avisado de que podrían suceder estos sumarios, ¿sí? Bueno, eso también hay que mencionarlo, ¿no? Porque no es culpa de que nosotros no hagamos nuestro trabajo, sino que lo hemos mencionado, pero que no se ha cumplido, ¿sí? Después tenemos, a ver, déjenme ver si vamos bien. Sí, vamos bien. Quiero terminarlo, ¿les parece? Nos quedemos un ratitito, ¿sí? Queda muy poquito, ¿te parece, Estefanía? ¿No? Si no, si tienen que salir, no importa. Yo lo queda grabadito, ¿sí? Así no nos atrasamos, porque quiero empezar la ley de riesgos de trabajo. Sé que es muy tedioso esta parte. Lo lo sé, pero es necesario, ¿sí? Bueno, acá esta resolución, ¿sí?, va a especificar, como les dije yo recién, cuáles serían los requerimientos, las condiciones que se debe cumplir desde que inicia la obra, ¿sí? Si ustedes ven la clase anterior, yo he contado cómo la ley empieza a contar, ¿sí?, en base a la serie de artículos, y justamente inicia contando sobre cómo debe instalarse, ¿no?, tanto los baños como los vestuarios, ¿sí? El suministro de agua es fundamental en este caso. Serían como los primeros pasos que se realizan. Acá cuando digo campamento, sería ese lugar donde se va a instalar si hubiese un sereno, ¿sí?, en caso que sea necesario. Normalmente es necesario, ¿sí? O campamento puede ser donde se coloca todas las maquinarias, las herramientas, ¿sí? Los vehículos, ¿no?, para el transporte del personal si es necesario, ¿sí? Tal vez no sea normalmente, sí, sí hay un sector que está previsto. La entrega de los EPP, que en este caso ya saben qué significa, los equipos de protección personal, ¿sí? De acuerdo a los riesgos, dependerá, nosotros vamos a hacer un análisis de cuál serían los elementos necesarios para evitar que los trabajadores, bueno, tengan accidentes. Acá el servicio de higiene y seguridad, bueno, aquí está presente. ¿Tienen ese personal o no? Tiene que estar presente. El legajo técnico que recién les conté, especificando cómo se va a realizar. El programa de capacitación, que lo van a hacer ustedes, ¿sí? Ustedes son los encargados
de dictar las capacitaciones, pero nos acompaña en este caso el área de recursos humanos, que sería el encargado de hacer la distribución. Después tienen aquí, uy, es largo, no, capaz que lo extendemos y esperamos un poquito, pero voy a tratar, por lo menos 10 minutitos, ¿sí? 10 minutitos nada más. Hay medidas sobre la protección en cuanto a las caídas, más que todo aquellos trabajadores que realizan su actividad en altura, ¿sí? Se deben dotar, se debe implementar las barandas, las vallas, ¿sí? Y la señalización específica para esos determinados lugares, que los vamos a conocer en unos días. Esto es fundamental, fíjense, ¿no? Que ya hay que tener muchísimo respeto a la electricidad, ¿sí? Los disyuntores, que son aquellos que evitan que los trabajadores, bueno, sufran alguna descarga eléctrica. Decimos que son estos disyuntores eléctricos o PAT, también les mencionamos, que son aquellos que los debemos colocar a la tierra, que evitan, por supuesto, que los trabajadores sufran una descarga. Los tableros, ¿no? Bien especificados, ¿no? Que estén en óptimas condiciones. Acá las maquinarias, ¿no? Las que se van a utilizar en esa obra. Y los extintores, fíjense que estos tienen una serie de aclaraciones, estas A, B, C, son el tipo de extintor que se usa y se menciona la carga que va a tener y que es necesario de acuerdo al lugar, ¿sí? Luego lo vemos también en señalización. Las protecciones mecánicas, en este caso, ¿sí? Fíjense acá el tiempo. No es que el trabajador recibe su ropa de manera rápida. No, fíjense, tenemos días. A los 7 días se hace la entrega de la ropa de trabajo, ¿sí? Y en este caso aquí tenemos todos los equipamientos, ¿no? Necesarios para hacer su actividad. A los 15 días se hace la capacitación. Ahí están ustedes. Ahí inician su trabajo nuevamente. Acá deberíamos colocar, fíjense, los carteles de seguridad, ¿no? Todos aquellos que tienen que ver con la señalización. Las de prohibición, ¿no? Las informativas, ¿sí? Y luego tenemos aquellas que están relacionadas con los incendios, que después los vamos a conocer. Sí hay un sitio de break, de comedores, ¿sí? Y acá tienen, si es necesario, la entrega de la ropa, ¿no? O vestuario, se sabe mencionar también, para evitar los incendios, ¿sí? Y se debe respetar, fíjense, el orden, la limpieza y cómo se va a circular. Ustedes son los encargados de hacer los vallados, de analizar las señalizaciones, colocarlas, ¿no? Para evitar, bueno, accidentes. Después tienen acá las exigencias, estas ya les conté esto. Después tienen, esto sí les tengo que contar, no lo podemos dejar. Hay una serie de exigencias que acompañan, ¿sí? A estas resoluciones, ¿sí? Que yo les estaba contando, que tienen que ver con las obras repetitivas, ¿sí? Y decimos aquellas que son de corta duración. Hay una resolución, ¿sí?